En el aire, Radio Estudio 10, transmitiendo en el 97.5 MHz para todo el departamento Río Hondo desde la ciudad de Las Termas, con estudio y planta transmisora en la avenida Maipú 639 de esta gran ciudad termal. Buenos días, ¿cómo están? Acá llegamos a este 17 de octubre del año 2015, en este hermoso día sábado para hacerles compañía en su programa Casa Fuerte, Restaurando a la Familia. Buenos días, Aida, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal a toda la audiencia de Casa Fuerte? Un sábado más junto a ustedes para compartir una mañana con charlas y reflexiones, esperando que estas sean de mucha edificación para la vida de todas las personas que nos escuchan y las nuestras mismas. Un saludo cordial a toda la audiencia. Marco, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, contento, feliz de la vida, disfrutando todas las cosas que Dios nos da, ¿no? Y nos da. Y bueno, también nos quita. Así que todo sea bienvenido. Igual, como decía Job, sea Dios alabado igual, ¿no? Sí, bueno, hoy es un hermoso día, sábado, está nublado, Marco, va a salir el sol. Hemos tenido temblor en Termas de Río Hondo. Nos han sacudido la estantería. Se movió el piso, ¿viste? Sí. Nos movieron el piso. Bueno, te cuento en esto. Entonces, parcialmente nublado, la temperatura actual es de 21 grados, la máxima será de 27 grados. La puesta del sol se va a producir a las 7:28 de la tarde, 19:28. Se han corrido ya unos 4 a 8 minutos más o menos de los últimos 30 días. El porcentaje de humedad 39%, vientos del este a 10 km por hora, sensación térmica 21 grados, presión atmosférica 1026 hectopascales, lo cual parece que con un porcentaje de humedad del 39% y una máxima prevista allí en los 27 grados, y bueno, no va a ser ni frío ni calor, va a ser muy agradable, muy agradable. Bueno, más allá de que se nos mueve el piso, tenemos una buena temperatura, lindo para salir a pasear, para salir a buscar regalos para el Día de la Madre. Eso les avisamos a nuestros oyentes de fuera del país, que en la Argentina el domingo se recuerda a las madres, así que es un lindo día para salir a pasear, ¿eh? Así es, todos nos estamos preparando para compartir con nuestros hijos y para los que tenemos la fortuna de tener nuestra mamá junto a ellas también. Claro, saludamos acá a todas las oyentes de Casa Fuerte, que son mamá y que mañana van a estar celebrando su día. Nuestro cariñoso saludo a todas ellas y que puedan disfrutar cada momento con su familia. Qué importante que es poder ser una buena mamá, ¿no? Y poder transferir y transmitir todos los saberes que como madre podemos hacer a nuestros hijos. Y por sobre todo amarlos siempre. Una madre nunca deja de ser madre, porque se es madre por engendrar y por tener los hijos. Así que uno puede renunciar a otros roles, pero no al de ser madre. Así que felicitaciones a todas nuestras oyentes que son de la audiencia de Casa Fuerte para el día de mañana. Así que tengan un hermoso día domingo. Marco, hoy también es un día importante en mi vida. Esta mañana te comentaba. Sí. Hoy hace 29 años que vine a vivir en Termas del Río Hondo. Bienvenida, felicidades. Qué bueno. Sí, yo vine a Termas un 17 de octubre. Y era un día fresco. ¿Un día como hoy más o menos? Sí, era un día fresco. No, o no tan fresco. No, era un día agradable. Esa época creo que era viernes. Sí, creo que era día viernes. Y yo me alegro de esos 29 años que vivo en Termas, porque Dios me trajo con un propósito, y yo esta mañana reflexionaba y le decía al Señor gracias, porque sé que hoy estoy en ese propósito. No he perdido el rumbo. Qué importante que es no haber perdido el rumbo, no haber perdido el propósito por el cual Dios te pone en una ciudad, que es para bendecir, para engrandecer la ciudad. Y creo que Dios ha usado mi vida para bendecir esta ciudad, para bendecir a los de las Termas de Río Hondo, porque
bueno, uno siembra en las cosas del Señor y sabe la cosecha que uno tiene. Así que hoy celebro mis 29 años en esta ciudad. Siempre los recuerdo, todos los años los recuerdo el 17 de octubre. Para mí ha sido un cambio de total, dejando todo lo que yo tenía, dejaba proyectos en otros lugares. Yo recuerdo que tenía, mira lo que son las cosas, ¿no? Yo tenía planes de ir a vivir o de ir a hacer mis posgrados en otro país. Y renuncié a ese sueño de ir a otro país para venirme a Termas de Río Hondo. Cualquiera dice, bueno, esto es una manga de loca. Bueno, pero por ahí Dios tiene sueños locos, ¿no? Y yo sé que Dios tiene planes mucho mejores que los míos y me ajusté a esos planes de Dios. Y así es que hoy estoy frente a ustedes y hoy estoy ante una plataforma de casi 35.000 habitantes acá en Termas de Río Hondo y hablándole a todo el mundo. Así que diferente que son los planes de Dios. Y yo me alegro en ello, ¿no? Para mí es importante poder hacer los propósitos de Dios con el cual me ha dejado en esta ciudad. Y seguramente Aida, vos también, Dios te trajo a Termas de Río Hondo con planes y con propósitos, ¿no? Qué bueno que puedas hacerlos. Así es, ya también se aproxima en el mes de abril, si Dios quiere, 20 años ya en esta ciudad, que la verdad, como usted dice, nunca me imaginé vivir en las termas, pero bueno, la vida también quiso y el Señor que estemos acá, el lugar donde senté mis raíces, mi familia, mi casa, y agradecida al Señor por haberme traído acá. Y hoy mucho más que agradecida porque a través de haberme traído acá puedo estar también con ustedes compartiendo lo que es el servicio y pudiendo también comunicarme con otras personas a través de este medio de comunicación. La verdad que, como usted dice, los propósitos de uno a veces no son los del Señor, pero bienvenidos sean porque sé que son de mucha, mucha bendición para nosotros. Qué interesante que es esto, ¿no? Bueno, el Señor me preparó 9 años antes que vos llegaras, Aida. Así es. O sea que yo necesitaba una preparación mayor para ser compañera tuya. Así. La similitud de las profesiones, ¿no? Porque usted tiene dones. Y qué bueno que saber que el Señor nos junta, ¿no? Unos del norte, otros del sur. Y vos también, Marco, no eras de acá de Termas. Y Dios también te trajo para un verano ya, para quedarte definitivamente en la ciudad. Y qué bueno que saber que Dios junta los caminos, ¿no? De diferentes lugares y nos reúne y nos convoca y nos une con un propósito. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tratar, Marco. Quizás no sea la conjunción de muchos caminos, pero sí la importancia de la vida en una mujer, que yo quisiera conversar con la audiencia en esta mañana y que quizás algunos la conozcan, quizás otros no tengan idea de que existe esa mujer en la Biblia, pero va a ser una mañana interesante, Marco. Y yo, que quiero siempre ponerle un rótulo a los programas, aunque por ahí me resisto, pero hoy sí me animo a ponerle un título. Ese título sería Está bien, todo está bien. Qué difícil que es decir, ¿no? Pero según lo que veamos hoy, ese es el título de hoy día, ¿no? Está bien. Pasan cosas feas, está bien. Y ya vas a ver por qué te digo está bien. Así que bueno, vamos a saludar a algunos oyentes especiales, Marco. Quiero saludar a Norma. Gracias, Norma, por el regalo que me trajiste esa noche. A todo el mundo va a saber que ¿Y por qué decir que es especial? ¿Qué especial qué es? Los oyentes especiales. Y porque son las personas que por ahí me llaman y me dicen que están escuchando y me hacen comentarios del programa. O sea que son personas que las cuales aparentemente tengo un feedback y son las que después de salir de la radio o los días siguientes podemos seguir hablando, Marco. Por eso yo las considero especiales. Quizás haya muchas otras que no se animan a mandar un mensajito de texto o a mandar un mail o a conversar el tema. Así que yo por eso las considero especiales, aunque todos los oyentes son importantes, pero hay gente con las cuales uno puede después seguir hablando las cosas que uno habla en radio. Y eso es también especial, porque no siempre se hace posible eso. Así que saludamos a esos oyentes especiales, que después de apagado el micrófono podemos seguir hablando de los temas que tratamos acá en la radio. Así que un saludo para esos oyentes especiales. Marco, ¿me puedes decir las líneas de comunicación? Sí, 03858 421 567. Estamos con esa línea bien cerquita nuestro para
por ahí nos quieren llamar, ¿no? Y también 03858 1553 0353 y por supuesto el correo electrónico casafuerte@radioestudio10.com. Y los que nos escuchan a través de la internet lo hacen desde cualquiera de los 5 continentes. De hecho, hemos tenido audiencias de los 5 continentes a los que le mandamos saludos nuevamente. Y nos están escuchando a través del www.radioestudio10.com. Y en Termas de Riondo, a partir de que nosotros empezamos a transmitir en internet, ha despertado una curiosidad, una simpatía a través de este medio de comunicación, y cada vez son más los medios de comunicación en Termas de Riondo que empiezan a trabajar su señal a través de la internet. Pero hemos tenido la oportunidad de llevar más tiempo en esta tarea, lo venimos haciendo desde hace tiempo ya, varios años, así que tenemos una vasta audiencia allá afuera del departamento Río Hondo, más allá inclusive de lo que es la provincia de Santiago del Estero, y por supuesto, habiendo conquistado toda la República Argentina, nos hemos extendido a estos 5 continentes, en los cuales las personas que nos sintonizan y nos escuchan, sin lugar a dudas, son de habla hispana, porque si no nos entendemos que nos estén escuchando. Pero bienvenido a este programa que intenta simplemente trabajar con nuestras vidas, trabajar a favor y en pro de la familia, bendiciendo sus vidas. Así que esas son las vías de comunicación. casafuerte@radioestudio10, 03858 421567. El código internacional, si usted se encuentra fuera del país, el código internacional más el 54, que es el código de Argentina, 3858 421567. Así que bueno, esos son los medios de comunicación. Estamos conectados ya. Sí. Bueno, vamos a una pausa, Marco, y enseguida volvemos para iniciar nuestro programa. Perfecto. Vamos entonces. Sí, señor. Regresamos, buenas tardes. Bueno, es un poco medio tarde ya, Marco. Estás confundida. Buenas tardes. No, bueno, no. ¿dónde estoy? Ya me perdí. Nos hemos demorado. Bueno, que la audiencia tiene que saber que yo no estamos estoy tomando demorado. mate. Yo estoy de verde, mira. Para la cámara estoy de verde al menos. Sí, bueno, vamos a hablar hoy de una historia bíblica. En realidad, las historias bíblicas son reales. No hace mucho escuché a una autoridad religiosa decir que muchas cosas en la Biblia son fábulas. Bueno, le puedo decir que en la Biblia no hay fábulas. En la Biblia están las verdades de Dios. Y las verdades que Dios quiere que nosotros nos enteremos, ¿no? Por eso están allí escritas. Y esta es la historia de una mujer que vivía en un lugar que se llamó Sunem. Sunem era una ciudad, un pueblo, dentro del territorio de Israel, en la Palestina de ese entonces. Y esta historia se desarrolla mucho tiempo después del reinado de David y de Salomón. Y la historia tiene un matiz muy importante por los personajes que forman parte de ellas. Y Sunem era una ciudad que estaba ubicada dentro de las tierras que le correspondía en división al linaje de la tribu de Isaacar. Y vos debes acordarte, Marco, la importancia que tenía la gente de la tribu de Isaacar, porque dice que eran gente entendida en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Uh-huh. Eso era una característica de la familia de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran personas valientes. Muchos de ellos fueron valientes del rey David. Y en el libro de Crónicas relatan que todos los hombres de guerra eran hombres valientes. Así que ponete en el contexto de un linaje, de una cultura familiar, de gente entendida, de gente valiente, de gente que sabía discernir las cosas y que podían interpretar bien los hechos que acontecieron en su momento. Eso es muy importante como legado familiar. ¿Te gustaría vos vivir una familia así? ¿Quién no? ¿Quién no, verdad? Qué bueno que sepamos que toda la cultura familiar influye en la forma en que las personas viven o experimentan las cosas de Dios. Porque hay familias que son detractoras, sí, y de repente los hijos piensan que, bueno,
que Dios no existe, que todo es un verso, que todo es engaño, que todo es mentira. Pero qué bueno que es poder tener en este caso de esta historia la vida de una mujer que venía dentro de un legado familiar muy importante y con acciones trascendentales dentro de una nación. Entonces, esta mujer, que no tiene nombre, Marco, solamente se llama la tsunamita. La termeña, más o menos. La termeñita, sí, algo así. No tiene nombre. Qué curioso, ¿no? En la Biblia a veces los hombres tienen nombre y las mujeres, pocas, no todas, pero algunas no tienen nombre y han hecho cosas importantes, sí, ¿no? Lo que importa a veces no solo es el nombre, sino tus actos. Y los actos de esta mujer han quedado registrados por los siglos. Porque de hecho, desde esa época hasta hoy han pasado más de 6.000 años. Y los estamos recordando. Sigue vigente la historia. Claro, la historia de esta mujer. Y esta mujer vivía en esa ciudad y la palabra de Dios dice que era una mujer importante. Hay otra traducción bíblica que era de una buena posición económica. Y bueno, ante esas divergencias, yo me fui a buscar en el hebreo que quería decir importante, ¿viste? Porque, digo, tiene que tener un significado. ¿Por qué lo ponen así? En la Biblia las palabras no están puestas porque sí tienen un significado. Y vos sabés que la palabra importante en el hebreo tiene muchas cosas. Una de esas cosas, por ejemplo, de los significados, de las acepciones de significado que tiene, es que es una mujer o que es una persona que atrapa, que retiene las cosas. Otra interpretación es que es persistente. Otra acepción es que es fuerte. Otro que es perseverante. O sea, pues fíjate la amplia cobertura que tenía la palabra importante. Y esta mujer calificaba en ese rubro. Y después que veamos la historia nos vamos a dar cuenta por qué era importante. Era una mujer importante. Y esta mujer era una señora casada y su esposo era mucho mayor. Ella era una persona joven y su esposo, la Biblia dice que era anciano. Y ella le decía al marido, mire, le dice esposo, acá viene a Sunem siempre un profeta, y era el profeta Eliseo. Y la verdad dice que yo quiero que este hombre venga a mi casa. Y bueno, y así que lo insistía en Eliseo cada vez que llegaba a la ciudad, y Eliseo se iba a su casa. Entonces sí fue muchas veces. Y Eliseo era un profeta muy importante en Israel, porque era el sucesor de Elías. Aquellas personas que no son lectores de la Biblia, decimos que él era un profeta muy importante para esa nación en ese momento. Y después que Elías fue arrebatado por el Señor al cielo, quedó Eliseo en su lugar. Y Eliseo también veniendo de una familia económicamente importante, Marco. ¿Sabes que la familia de Eliseo tenía campos? No. Bueno, eran... Campero. No, eran agricultores. Como diríamos hoy día, tienen sus tierras. Y eran gente de una buena posición económica, porque tenían, Marco, en esa época 12 yuntas de bueyes. O sea, lo que 12 tractores. Eso, ¿no? 12 tractores con el equipo de arado. Con cosechadora y todo. Con el equipo de arado. Entonces, era un hombre que cuando Dios lo llama, tenía mucho que dejar. Claro. Qué importante, ¿no? Dice que Dios lo llamó cuando él estaba arando el campo. Él iba con 12 yuntas de bueyes y él iba en una de ellas, ¿no? Entonces Dios lo llama al servicio y él, bueno, va a hacer una fiesta en su casa y después se va con el profeta Elías. O sea que a veces decir que la gente sirve a Dios porque no tiene nada es un poco medio un verso, ¿no? Claro. Este hombre tenía mucho que dejar y de hecho lo dejó. Entonces esta historia no era desconocida para esta señora. Ella sabía quién era la persona que iba. Ella conocía cómo había sido ungido como profeta, por lo tanto le pareció muy importante que este hombre vaya a la casa. Y me gusta eso, dice, yo quiero que se quede en mi casa. Qué importante que es saber recibir a la gente, ¿no? Y seleccionar un poco las visitas, porque a veces podemos recibir a mucha gente que no nos edifica, ¿viste? Pero fue así tan interesante que le dijo al esposo, mira, este hombre viene siempre y vamos a hacerle un aposento, una pieza donde le pongamos una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que cuando él llegue a la ciudad se quede acá. O sea, le dijo, vamos a hacerle un departamento. Para que esté cómodo, sí. Claro. Y de hecho fue así. Y cuando llega, Eliseo se sorprende, dice, wow, dice, qué bien. Entonces llega y él va con su sirviente, que era Giesi.
y se quedan en la casa. Entonces... Qué recibimiento, ¿no? Qué atención. Pero claro, Marco le preparó una casa. Ahí vos ves, primero que ves que es una mujer importante, ¿no? Una mujer inteligente y además una mujer generosa, porque hizo su propia inversión para alguien que iba a llegar a la ciudad. Era hospitalaria, Sí. porque compartía su casa. Son características de esta mujer. Y ella era muy amable, muy atenta con el profeta. Y vos sabés que entonces el profeta le dice a Giesi, ¿qué podemos hacer para agradecerle a esta mujer? Mirá, qué buena que es, qué generosa que es con nosotros. Entonces Giesi le dice, bueno, manda a llamarla, le dice que venga. Entonces él le dice, bueno, dice, ¿necesitas algo? Dice, ¿podemos hablar al rey por vos o al general del ejército por vos? ¿Necesitas algún favor? ¿Necesitas alguna influencia? ¿Qué cosa necesitas vos para que yo haga? Entonces esta mujer le dice, no, dice, yo no necesito nada, yo soy una mujer que vivo acá en mi pueblo. Qué bien, ¿no? Era una mujer que no necesitaba influencias para llegar a nada. Era normal. Dice, yo vivo acá, estoy bien, no necesito que vos intercedas por mí, nada. Entonces eso lo dejó un poco medio mudo, sí, descolocado Eliseo. Dice, y él quería bendecirla. Él quería reconocer a esta mujer y decir, esta mujer ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho una inversión. O sea, lo que no ha hecho para ella, lo ha hecho para mí. Y bueno, sabes que la palabra de Dios dice que quien bendice a un profeta tiene recompensa de profeta. Entonces Eliseo sabía que él tenía que recompensar a esa mujer. Entonces Giesi le dice, mira, le dice, ¿sabes qué, Eliseo? Ella no tiene hijos y su marido ya es un hombre grande. Dile que venga para acá. Y va y la va a buscar. Y le dice, el año que viene, a este tiempo, tú vas a abrazar un hijo. La mujer se sorprende y dice, por favor, dice, no se burle de mí. Dice, yo ya mi marido es grande y yo nunca he tenido hijos. Pero la verdad que esa fue la bendición del profeta, Marco. Y al año siguiente, porque después Eliseo se fue, al año siguiente ella tuvo un hijo. Qué cosa hermosa, ¿no? Ella no pensaba en ser madre, ella solamente pensaba ser gentil con un profeta. Ella seguramente habrá deseado, Marco, ser madre, pero cuando hacía esas cosas nunca pensó en que por eso iba a ser mamá. Y Dios le ha dado un hijo. Y entonces tenía su familia y tenía su esposo, su hijo, y también tenía un campo, Marco, tenía tierras. Y un día, una mañana, el chico sale, se va a ver al papá que estaba trabajando, dice que estaban trillando con sus obreros, o sea que se ve que tenía un campo importante, porque contrataba gente, y el nene le dice, papá, me duele la cabeza. Y le dice entonces a los obreros, bueno, dice, llévalo para la madre, llévalo a la casa. Y dice que llegó a la casa ese niño, no nos dice la edad, pero seguramente tiene que haber tenido más de 5 o 6 años. Para que pueda ir al campo solo. Va a la casa y dice que la madre lo recibe y lo tiene en sus brazos y los tiene en sus piernas, esperando que a su hijo le pase el dolor de cabeza. Y así lo tuvo hasta el mediodía y el hijo murió. O sea, la Biblia dice que el niño se murió en sus brazos. Qué imagen, ¿no? Qué cosa impactante para una mujer que de repente ella nunca pidió tener un hijo y ahora que lo tenía, en vez de disfrutarlo, se iba. Pero ¿sabes qué hizo? Y a mí eso me cortó por la mitad. Porque qué madre que hubiese muerto su hijo no lloraría. Qué madre no se desgarraría y los gritos podrían escucharlos todos. Sin embargo, nada de eso pasó. Dice que ella tomó al niño, lo puso en la habitación que le había hecho para Eliseo, lo acostó en la cama del profeta, cerró la puerta y le dijo al marido, por favor quiero que me des un burro y un criado y yo quiero ir a ver al profeta. Y él dice, pero ¿cómo te vas a ir si no es tiempo de ir a ver al profeta? No es luna nueva, no es sábado, no es día de reposo. Y ella le dice, no importa, yo voy. Y ella se fue.
Y dice que no dijo nada durante todo el camino. No se lamentó, no lloró, no contó a nadie nada eso. Y cuando la ve, y el lugar donde ellos vivían, de Sunén hasta el lugar donde estaba el profeta Eliseo, era lejos, estaba cerca del Carmelo. O sea, había que caminar varios kilómetros y llega. Y cuando la ve de lejos, dice que, dice, allá viene la tsunamita. ¿Qué le habrá pasado? Dice, anda Giesi a recibirlo. Él se alegra de verlo. Sí. Eliseo no sabía nada. Entonces le preguntan, ¿cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? Y ella contesta, todo está bien. Y esa es la impactante respuesta de esta mujer. Todo está bien. Ella venía de dejar a su hijo muerto en una cama, de dejar todo lo que sus generaciones, porque ahí estaba su descendencia, ahí estaba todo su proyecto de futuro, ahí estaría todo acabado. Sin embargo, ella le contesta, todo está bien. Entonces sigue caminando y cuando llega a los pies del profeta, se arrodilla a los pies del profeta y besa los pies del profeta. Entonces Giesi la quiere levantar, como decirle, bueno, ya está. Y le dice Eliseo, mira, le dice, Giesi, no la toques, no le hagas nada. Dios me ha encubierto el tema, no sé nada. Entonces yo quiero que hables, le dice. Y entonces ella ahí le cuenta, yo no te pedí hijo, no querías que te burlaras de mí, pero ahora mi hijo está muerto. Entonces la historia es impactante, todo un silencio. Y dice Eliseo, bueno, Giesi, toma mi báculo, toma mi bastón, vete, yo ya voy por detrás. Llega Giesi, entra a la casa, sube a la habitación donde estaba el niño, y la palabra de Dios dice que él pone el bastón sobre el niño y el niño no se despierta, o sea, no vive, y se vuelve Giesi por el camino sin decir nada a nadie. A todo esto, ella nunca dijo, nunca maldijo, nunca dijo acá se acabó todo, nunca dijo nada de eso. Entonces llega Elías, dice que cierra la puerta, la deja a la madre afuera, sí. Entra con su siervo y él se pone sobre el niño, así sobre el cuerpo de él, cara con cara, mano con mano, 7 veces. Uh-huh. Y daba la vuelta a la habitación y después de la 7ª vez dice que el niño estornudó y se despertó. Entonces llamó y se lo devolvió a la madre. Mira qué historia impactante, ¿no? El marido ni sabía que su hijo estaba muerto. El siervo que iba con ella ni enterado que tenía que hacer un funeral. Y sin embargo, ella supo buscar en Dios, fue buscar directamente al profeta y llevarle el problema directamente al profeta, pero siempre dijo, todo está bien. Qué difícil que es, qué interesa, pero qué importante que tiene toda esa estructura familiar, Marco, de gente que sabía hacer lo correcto. Porque los de Isaacar dice que eran gente entendida en los tiempos y sabían entender los planes de Dios. Así que en el otro corte vamos a analizar, Marco, todas estas cosas de esta primera parte de la historia. Quizás usted, mi querido oyente, no lo conoce esta historia bíblica, pero yo le voy a decir dónde está. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, y está desde el versículo 8 hasta el versículo 37. Usted lo puede leer tranquilamente en su casa y yo siempre les recomiendo, compre una Biblia y lea la Biblia, porque estas son historias que cambian vidas. Y yo sé que en esta mañana su vida también va a ser impactada. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Regresamos, luego de una pausa larga, porque seguimos tomando mate y conversando. Seguimos hablando de tantas cosas, ¿no? Sí, recordamos a la audiencia nuestras vías de comunicación. El teléfono es 03858-421-567, el teléfono fijo, y el celular es 3858-530353. Estamos esperando sus WhatsApp, sus mensajes de texto, lo que usted quiera comunicarnos. Y nuestro correo electrónico es casafuerte@radioestudio10.com. Son nuestras líneas de comunicación en este precioso día sábado 17 de octubre
del año 2015. Estamos transmitiendo desde Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en la República Argentina. Marco, hoy hay mucha gente que nos visita en Termas de Río Hondo porque hay muchos eventos y damos la bienvenida a muchos visitantes de la ciudad capital y de otras provincias que están participando en congresos juveniles en esta ciudad. Así que nuestros saludos a todos esos chicos que los veo por las calles que andan con sus Biblias bajo el brazo. Así que mis cariños a ellos. Han venido a pasar un fin de semana donde seguramente Dios les hablará. Sí, señor, y ellos van a salir bendecidos y todo lo demás. Un tema musical lindo, ¿no? El que estábamos escuchando recién, Mi Paz, Mi Luz, Mi Oración. Sí. Mi boca va a decir eso, dice el cantante. Dice, y lo único que puedo hacer es postrarme y adorar. Eso me gusta. Sí, lo único que puedo hacer yo, Judith, es postrarme y adorar, nada más. Y es lo que hizo esta mujer, Marco. Ella, la verdad que la historia de la tsunamita decimos sin palabras. Así es. Es sin palabras. Ella cuando se fue le dijo al chofer de su burra. Sí. Porque ¿Al conductor chofer? Sí, iba con el ¿cómo se llama? Con el siervo. Le dice, anda, vamos, no te detengas hasta que yo te lo diga. O sea, vos agarrá el camino y vete y dale para adelante y cuando yo te diga pará, ahí vas a parar. Paramos. Y así fue cuando llega al profeta. Y nos quedamos pensando mucho en lo que el profeta, o sea, acá en el espacio del corte, de la pausa, hablábamos, ¿cómo se habrá sentido el profeta? Que cuando él la ve llegar, él no tenía idea de la historia que estaba viviendo, ¿no? Y lo que me gustó mucho es que ella nunca declaró su fracaso, nunca declaró que su hijo estaba muerto, nunca declaró su desgracia. Sí. Y eso es importante. Ella sabía la importancia que tienen las palabras, ella sabía la importancia que tienen en el mundo espiritual las palabras, porque ella venía de una familia de la tribu de Isaacar, de gente entendida, de gente profeta, de gente que sabía que sus palabras determinaban cosas. Entonces ella se calló. Y cuando alguien le preguntaba ¿cómo están las cosas?, ella dijo, todo está bien. Y la verdad que al final del día pudo decir, todo está bien. Y nosotros nos pensábamos en el corte, decíamos el profeta, ¿cómo habrá estado? Porque él se llegó a esa casa y fue y se acostó sobre el niño y no se despertaba. Y dice que daba vuelta en la pieza y daba vuelta y volvía a hacerlo y lo hizo 7 veces. Sí. También habrá dicho, yo pienso, ¿no? Digo, ¿qué habrá pasado por la mente del profeta? ¿Qué habrá tenido en la cabeza Eliseo? Pero qué bueno que él pudo perseverar en reclamar a Dios la vida de ese niño y ese niño fue transformado. Entonces una mujer que veía por un momento que todo su proyecto de familia estaba destruida, todos sus sueños de generaciones quedaban en el olvido, ella pudo decir todo está bien. No declaró desgracia con su boca, no declaró derrota. Y yo te quiero decir que yo no sé qué situación estás viviendo en tu casa, con tus hijos, quizás alguien te diga, este chico ya no tiene arreglo, este chico ya va mal, pero no tienes que declarar eso, tienes que perseverar y darle lugar a que Dios sobre. Tienes que hacer como hizo esta mujer, fue directamente y no se detuvo hasta encontrarse con el siervo de Dios, porque ella quería una respuesta de los cielos. Y yo te recomiendo que cuando tengas situaciones complicadas, no te detengas a escuchar las voces de los agoreros, no te detengas a escuchar las voces de otros. Ve directamente a la fuente, ve a buscar al Señor, porque Dios tiene las respuestas para la vida de tus hijos y también para la tuya. Esta mujer nunca declaró la derrota, nunca declaró la desgracia, y Dios le devolvió la vida de su hijo. Y volvieron a estar felices y vivieron muchos años, como diría el cuento, comiendo perdices. Pero no todo ha sido así, porque después la historia sigue, la historia de la tsunamita. O sea, ella siguió viviendo, Eliseo siguió visitándolos, siguieron comiendo juntos, y un día Dios le avisa a Eliseo, mira, Eliseo, va a venir 7 años de hambre sobre esta ciudad. Entonces Eliseo dice, no, le voy a avisar a la tsunamita. Ahí sí, qué importante que es que conociera. Ahí ya Dios le revela los planes y le dice, no, le voy a avisar a la tsunamita. Y le dice, bueno, vete de aquí a donde quieras. Así dice, vete a donde quieras, porque vienen 7 años. Yo te lo voy a leer porque me gusta mucho el consejo que le dice. Uh-huh. Como puede ver... Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda y vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. O sea,
las cosas que acontecen en las naciones, Marco, no se le escapan del control de Dios, ¿no? Y las cosas pueden acontecer en un país, pero Dios avisa a su siervo y ese siervo va y le avisa a esa persona. Y ella dice que me gusta la expresión que usa la Biblia, que la mujer dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios. Entonces se fue con su marido, con su hijo, y se fue a una tierra muy próspera que estaba cerca, que era la tierra de los filisteos, que estaba ahí, serían las zonas de Sidón, de Tiro, que están cerca del mar Mediterráneo, una zona muy linda. Y ahí permanece todo el tiempo que duró, o sea, los 7 años de la hambruna, ¿no? Los 7 años de escasez. Y después ya la historia de Eliseo no aparece, pareciera que Eliseo ya no aparece más en la vida de ellos. Y un buen día ella decide volver a su ciudad, decide volver a Sunem, porque se entera que ya el hambre había pasado, que las cosas habían mejorado, y decide volver a su pueblo, a su ciudad. Y cuando vuelve se encuentra con que ahí lo tenía el rey. Y el rey estaba conversando con Giesi, que era el siervo de Eliseo. Y este rey estaba muy intrigado por conocer la historia de Eliseo. Dice, contame, ¿cómo eran las cosas, los milagros que él hacía? Contame, ¿cómo eran las cosas esas que tu patrón hacía? Y él dice, ¿te acordás? Dice, de la mujer, dice que echó revivir el niño. Mira, ahí está llegando. Y justo ella estaba entrando a la ciudad y él la ve, le dice, usted es la señora que le hizo vivir el niño. Y ella dice, sí, yo soy. Le dice, bueno, y vengo a reclamar mis tierras, vengo a pedir que me devuelvan mis tierras. Y el rey da una orden muy importante, dice que le devuelvan todas las tierras que eran de esta mujer, y más aún con las ganancias de los años que habían producido esa tierra cuando ella no estuvo. Y la mujer, que volvió ahora de su exilio, ¿no? Volvía a una tierra próspera, recuperando todo lo que ella posiblemente podía haberse dado por perdido. Qué importante que es que cuando vos dejás las cosas en las manos del Señor y cuando las cosas están en los propósitos de Dios, Dios se encarga de cuidarlas. Y Dios cuidó de la tierra de esta mujer, aún después que hubo hambre y el gobierno se puede haber expropiado de estos campos, pero lo han hecho fructífero. Ella pudo recuperar su tierra y volvió a estar en su casa, volvió a estar con su marido y sus hijos y siguió su familia feliz. La importancia que es, Marco, de la vida de una mujer que sabe buscar a Dios y una mujer que obedece la palabra de Dios. Entonces, por ahí nos pasan muchas cosas a nosotros en nuestras vidas, en nuestras decisiones, y son producto de nuestras propias decisiones, de nuestra mala administración, de no saber buscar la ayuda de Dios. Pero qué interesante que es cuando nos enfocamos en eso y decimos, Señor, gracias. Todo está bien. Y en los distintos relatos que estamos viendo, podemos ver el amparo de Dios, ¿no? El cuidado. Porque en cada situación que ella le tocó vivir, podemos ver cómo Dios se manifestó desde el primer momento en que ella dijo a su esposo que quería darle hospedaje al varón de Dios. Después todo lo que acaeció a raíz de ese momento, cómo Dios en cada situación que se fue, ella la fue poniendo, lo que ella cosechó de haber tenido la visión, ¿no es cierto? Claro. Como usted decía, la sabiduría, el no saber reclamar. Porque a veces a uno nos pasan cosas, pero ¿por qué? Justo ahora. Ahora que me iba bien. Ahora que estoy tan enfocada en tus cosas, Señor, y me seguís dando. A veces de lo humano uno dice eso, ¿no? Sí. Y sin embargo ella no dijo eso. Qué difícil es eso. Sí, todas las cosas que vinieron por querer bendecir a alguien. Así ¿no? es. Dice, este hombre, ella reconoce que este hombre es un varón de Dios y yo tengo que hacer algo por este hombre. Y ella decidió hacerle un pequeño departamento para él. Y después todas esas acciones son esas siembras que quedan en el reino de los cielos. Le permitió a ella recuperar sus campos, recuperar después de aunque haya pasado hambruna en la nación, después su campo se reactivó y ella pudo recuperar sus tierras y recuperar con la ganancia y tener nuevamente su familia. Lo que es con un buen deseo, ¿no? El deseo de bendecir a otros. La generosidad. Así es. La generosidad, esa semilla, esa siembra generosa que quizás para algunas personas de la ciudad de Sunem haya pasado desapercibida,
pero la historia no me cuentan de otras personas que no hayan pasado necesidades en esos 7 años de hambruna. A mí me cuentan que esta mujer, Dios le da la información oportuna, ella se va a otro lugar, sobrevive, no mueren de hambre, viven en otro lado tranquilo, y después cuando vuelven a estar nuevamente en la misma situación, en paz, en prosperidad. Entonces eso es lo que te pone a pensar, decir, ¿cómo es cuando vos sos fiel con el Señor, cuando estás pensando en las cosas del Señor, o en los planes o en los propósitos de Dios? Dios se encarga de cuidarte y de proveerte lo que necesitas, ¿no? Y esa mujer le ha provisto cuando estaba en Sunem, le proveyó cuando estuvo en la región de los filisteos, y después de toda esa catástrofe que hubo en la nación del hambre, le volvió a proveer y le volvió a sostener. Uh-huh. Y qué interesante que es saber que cuando vos estás confiado en el Señor y le crees a Él y dispuesto a obedecerle, porque ella siempre estuvo dispuesta a obedecer, estuvo dispuesta a creerle al siervo, y ante las dificultades que tenía fue buscar al siervo de Dios. Entonces cuando Dios ve un corazón dispuesto a obedecer, cuando Dios ve un corazón sensible a la voz de Dios, cuando ve un espíritu agradecido y dispuesto a serle fiel al Señor, Dios se encarga de cuidarlo. Y qué bueno que es, Marco, invitar a la gente, aquellas que no conocen al Señor, o aquellos que tienen noticias del Señor, que seguramente habrán escuchado el Evangelio por muchos medios, pero todavía no se han entregado completamente el que aprendieran de este ejemplo, ¿no? Que dijéramos, Señor, en ti confío, en ti espero, me abandono en tus brazos, y se queda, ¿no? Y porque esa mujer fue así, nunca declaró su derrota, nunca declaró su tragedia, y le fue bien. Lo que ella dijo, todo está bien, y le fue bien. Uh-huh. Qué importante que es las palabras, ¿no? Así que cerremos un poco la boca, abramos más el corazón, abramos más nuestro corazón a Dios, y podamos dejarle que Dios sobre en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante esto. Confiar y esperar en Dios. Y creerle, Marco, ¿no? Porque ella le creyó. Cuando se fue de la ciudad, ¿te imaginas lo que es dejar tu casa? Dejas una mudanza, tiene un alto impacto para una familia, porque vos dejas tus historias, dejas tus recuerdos. Cada lugar tiene su impacto en la vida de las personas, y ella tuvo que dejar todo por obediencia al siervo, ¿no? Y se fue a otro país, y allá estuvo más de 7 años, pero después que cuando volvió, ella pudo recuperar todo, pudo recuperar su casa, pudo recuperar sus tierras, pudo recuperar el bienestar económico, toda la productividad. O sea que realmente la fidelidad al Señor ha tenido su grande recompensa. Y ella siempre le creyó al Señor y siempre esperó en el Señor. Así que ojalá que nosotros podamos aprender, y que también los oyentes puedan aprender, ¿no? Uh-huh. Que puedan creer en ese Dios y esperar en ese Dios todopoderoso. A veces no resulta sencillo porque uno quiere, como dice, le vamos a hacer una ayudita a Dios. Y Dios no necesitaba ayuda. No, por eso hay que saber esperar en Dios, y de eso se trata, ¿no? Ya no hacer la intervención humana no tiene funciona. Sentido. Ya esperar en Dios tiene que ver con eso, ¿no? En cesarlo uno, uh-huh, y dejar que Él se encargue de hacer. Y esta mujer cesó de ella no se puso a llorar cuando su hijo murió, dijo está todo bien, pero fue a buscar a Dios. Ojalá que nosotros podamos aprender eso, y que cada uno de los oyentes también puedan aprender a eso, que buscar a Dios consiste en eso, en dejar de hacer tu obra para que Él comience a hacer la suya. Yo no sé qué tan complicada puede ser tu experiencia de vida, qué difícil puede ser, pero Dios tiene un plan con tu vida. Dios tenía un plan con esta mujer era una mujer servicial, generosa, que quería bendecir al siervo de Dios, y Dios le permitió tener una familia. Hubo adversidades en su país, hubo necesidades en su nación, sin embargo Dios la guardó, Dios la escondió, Dios la cuidó. Y ella volvió nuevamente a su tierra y pudo recuperar todo lo que en un momento había dejado. Eso nos da una enseñanza de que Dios tiene todas las cosas bajo control. Tú puedes descansar en el Señor, que Él cuida todos tus bienes, que Él cuida tu futuro, y en Él están escondidas todas las cosas. Yo sé que tenemos tiempos inciertos políticamente en una nación,
pero en Dios no hay incertidumbre, en Dios no hay recesión, en Dios no hay miseria, en Dios no hay escasez, en Dios hay provisión, hay sustento, en Dios está todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito. Yo te invito en esta mañana a que te reconcilies con Dios. Dios te ama y te ama de tal manera que Él ha enviado a su Hijo a rescatarte de las tinieblas y tú no tienes que hacer nada más que aceptar ese sacrificio redentor del Señor Jesús, porque Él te amó y decidió darte esa buena noticia. Él envió a su Hijo a salvarte, a rescatarte del mundo de las tinieblas para pasarte al reino de la luz. Tú solamente tienes que aceptar su salvación, tú solamente tienes que reconocer al Señor Jesús como tu Redentor y recibirlo en tu corazón y comenzar una nueva vida de comunión con Dios. Una vida nueva, esa palabra, esa vida de Dios va a comenzar a crecer en ti y vas a empezar a tener tratos con Dios y vas a tener conversaciones con Dios. Y Dios te va a hablar a tu vida y te va a enseñar y te va a instruir. Y Él te va a confortar porque Él es tu Padre, Él es tu sustentador, Él es tu Señor. Y un día cuando tengas situaciones adversas podrás decir como la tsunamita, todo está bien. Así que todo está bien Marco. Todo está bien. Todo está bien. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos nuevamente, acá luego de una pausa musical. Espero que haya podido meditar en lo que estábamos conversando, ¿no? En la importancia que era de enfocarse en Dios, porque Dios se enfocaba en tu vida. Ahí estamos llegando al mediodía. Sí, increíble, pasó la mañana, ¿no? Se nos va el día. Se nos va el día. La verdad que el pensar en la historia de esta mujer de Sunem, que quizás para algunos sea una novedad, para otros sea un refresco, pero qué importante que es, más allá de toda la adversidad, ella pudo decir, todo está bien. No era optimismo, era reposo en Dios. No era que tenía palabras positivas, era el creer en Dios, porque a veces hablamos de palabras positivas, pero no nos referimos específicamente bien. Uno habla positivamente, no porque tenga una actitud positiva, sino porque uno conoce a Dios, entonces en base a eso uno habla positivamente. Esta mujer, ella no había pensado en su vida tener un hijo y ahora le pasaba esto. Y sin embargo dijo, no, yo no voy a decir nada a nadie, no me voy a detener en ningún camino hasta que no llegue al destino donde voy. Y cuando le preguntaron, ¿cómo están en tu casa? Ella dijo, todo está bien, porque Dios tenía las cosas bajo control. Así que en esta semana, más allá de las adversidades que te toquen vivir, mañana como mamá vas a celebrar tu día y cuando te sientes en la mesa y mires a tu familia, puedas declarar todo está bien. Confía que el Señor va a levantar aquellas cosas que están caídas, el Señor va a levantar o va a recuperar lo perdido, el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Así que esperamos que esta semana puedas disfrutar de esa palabra del Señor y poder conocerle a Dios. Aida. Así es, bueno, también hago eco de sus palabras, es así, a veces uno desde el rol de madre, creo que a todas las mamás siempre nos toca atravesar algo en función de los hijos o de la familia, ¿no? Pero hay que saber decir, está bien, saber esperar en el Señor y confiar de que Él nos va a escuchar y va a responder a nuestro clamor. Les deseo para mañana domingo a todas las mamás de nuestra audiencia, como así también a todas las mamás de Termas de Río Hondo y de por qué no de nuestro país, que puedan disfrutar un hermoso día junto a la familia y que sea de mucha bendición ese momento tan importante en lo que hace a nuestros afectos, a nuestros sentimientos, que es el poder compartir con nuestros hijos, con los que tenemos la dicha de tener nuestras madres también junto a ellas, ¿no? Y con aquellas mamás que no están, que viven en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, también sea un día para ellas en la memoria de su familia. Bueno, los esperamos el sábado que viene, una vez más, para compartir una linda mañana, una mañana que siempre es de bendición, de satisfacción, porque
en las charlas que se dan en los cortes junto a mis compañeros, tanto para la interacción del diálogo, créanme que son de mucho provecho, de mucho aprendizaje y de mucha construcción espiritual. Y después eso se lo podemos transmitir a ustedes. Entonces el sábado que viene vamos a poder disfrutar de una mañana más junto a la audiencia, junto a nosotros que somos compañeros de trabajo. Y bueno, les invitamos mañana a la reunión. Mañana tenemos reunión, ¿no? 20:30. A las 20:30 en Maipú 639 para compartir de la palabra del Señor y un momento junto a su iglesia. De mi parte nada más y bueno, feliz día mañana. Marquito. Sí, bueno, un programa muy especial en donde yo me he tenido que quedar, no es que me he tenido que quedar callado, sino que me he quedado sin palabras. Creo que todo lo que se dijo se aplica mucho a las madres también, ¿no? Y bueno, son momentos muy duros y muy felices a la vez, son extremos, ¿no? En algunos lugares de Termas de Río Hondo y de la Argentina vamos a vivir un fin de semana muy especial. Por lo general se llena de alegría en todas partes, pero aquellos lugares donde la tristeza visita esos lugares, vale este tipo de historias que nos ha compartido Judith, que está en la palabra de Dios, una mujer que sufrió la pérdida de un hijo. No es natural, creo que una de las cosas que uno puede destacar es que no son cosas naturales, normalmente son los hijos quienes despiden a los padres, sí, ¿no? Aunque hay algunos miedos que están ahí escondidos y por ahí las personas tienen mucho miedo, mucho temor a la despedida, a sufrir el desprendimiento y sobre todo de los hijos para con los padres, porque eso es lo natural, que los hijos despidan a los padres, pero mucho más duro todavía resulta cuando un padre tiene que despedir a un hijo y me imagino lo asolador o lo desconsolador que puede ser vivir una situación de ese tipo, pero aún así Dios tiene la última palabra. Sí. Por eso para esta mujer todo estaba bien, porque ella sabía que Dios le había dado el hijo y que Dios también tenía la última palabra en estas cuestiones, ¿no? A todos aquellos que hemos sufrido algún tipo de pérdida, no es fácil decir que está bien, porque en realidad no está bien. Pero cuando vos confías en Dios, y bueno, parece que esta mujer tenía una confianza sobrenatural, ¿no? Y por eso es tan bueno el mensaje, por eso es tan bueno haber reflexionado sobre esto y haber escuchado con tanta atención lo que Judith nos contaba, ¿no? Quienes perdieron a alguien saben de qué se trata. Yo la pérdida que yo he tenido no se compara, creo, ¿no? Con la pérdida de un hijo, pero de todos modos Dios sabe cubrir, ¿no? Dios está ahí cubriendo las necesidades. Y otra cosa que me parece interesante es cuando hay lugares y hay momentos, ¿no? Y a veces los momentos los confundimos con los lugares. Entonces por allí no queremos pasar por determinado lugar porque lo asociamos con algún dolor, o no queremos vivir determinado momento de la vida, como por ejemplo el día del cumpleaños, porque nos hace acordar a momentos tristes o momentos alegres, y uno evita todas esas cosas, ¿no? Entonces no quiere pasar por momentos o no quiere pasar por lugares o situaciones, pero esta mujer allí en ese lugar donde ella había hecho para este hombre, ¿no? Para este profeta, en ese lugar decidió que ahí iba a quedar el hijo hasta que viniese el profeta, ¿no? Fue un momento, fue un lugar, fue un tiempo, y ella supo esperar. Dice, está bien, no hay problema, está todo bien, porque está en el tiempo y en el lugar correcto. Y este fue el lugar que yo aparté en actitud de agradecimiento a Dios, y en actitud de agradecimiento a Dios también es el tiempo y el lugar y el momento. Entonces también establecer en nuestras vidas un tiempo, un momento y un lugar, porque sabemos que está bien. No porque esté bien lo malo que nos ocurra, sino porque sabemos que Dios estableció un tiempo, un momento y un lugar, y nosotros tenemos que recurrir a ese tiempo, ese momento y ese lugar, porque Dios no trastorna, no transforma esos ambientes en esos tiempos, en esos momentos y en esos lugares donde ocurrieron cosas buenas. Dios lo deja como vergel, lo deja como un lugar de reposo, un lugar de seguridad, un lugar de tranquilidad, para que nosotros podamos acudir a ese lugar, ¿no? Algunos se van al techo de la casa, aunque les parezca increíble, se van al techo de la casa, y no sé si de ahí estarán más cerquitas de Dios, pero será que ese es el lugar privado que algunas personas tienen para llorar,
¿Será ese el lugar privado que algunas personas tienen para refugiarse en Dios? Algunos lo hacen en su habitación, otros lo hacen en el baño. Donde sea que sea el lugar de refugio, busca el lugar, el momento, el espacio para conectarte con Dios y decir: todo está bien porque vos tienes un plan y yo quiero conocerlo. Así que para el Día de las Madres, que mañana se celebra, si algo triste o algún recuerdo, o si pasas por un momento, una situación o un lugar y no es el mejor, es el que te trae los recuerdos tristes, transforma ese lugar. Hay que transformar ese lugar de tristeza y de dolor en el lugar de encuentro con Dios, para tener esa cercanía con Él y poder decir: está bien, porque está Dios de por medio. Está bien, porque Él es el que dio la vida. Está bien, porque Él es el que la puede devolver. Está bien, porque Dios es el que me hace pasar por esto y me enseña algo. Y está bien, porque en definitiva Él es mi creador y Él sabe para qué me hizo, y todo lo que Él hizo en mí le pertenece a Él. En definitiva, nada me pertenece. Pero está bien, por el tiempo que pude disfrutar y vivir todos esos momentos. Y está bien, porque no todo es para siempre. Así que lo que hoy estoy viviendo no va a durar siempre. Está bien. Todas esas cosas que nos llevan a decir: está bien. Así que es un fin de semana, para algunos va a ser triste, está bien. Y para algunos va a ser muy feliz, está bien. Pero para aquellos que lo estén pasando bárbaro, me alegro, disfruten de sus madres, disfruten lo que tienen. Y para aquellos que no la tienen a la mamá, para aquellos que no tienen al hijo y que les parece que el día va a ser un día horrible porque ya no lo tienen al hijo y es antinatural que se hayan despedido, está bien que así ocurra, porque Dios allí te quiere conectar. Te tienes que conectar con los cielos, tener ese vínculo con los cielos y entender qué es lo que quiere Dios: sanar tus heridas, curarte, acobijarte y mostrarte su mano poderosa. Y está bien que eso ocurra también. Así que buen fin de semana para todos, que Dios les acompañe, les bendiga y sane las heridas, porque fieles, dice la Biblia, la palabra de Dios, fieles son las heridas de aquel que ama. Así que el Señor les bendiga a todos. Sí, pasada la reflexión, muy interesante. Lo maravilloso es que esta mujer sunamita no terminó perdiendo nada. Dios le devolvió a su hijo, Dios le devolvió su casa, Dios le devolvió sus tierras, Dios le devolvió sus ganancias, porque en Él estaban escondidas todas las riquezas. Así que bueno, que conozcas a este Dios y que te conectes con este Señor. Marco dijo que hay un espacio, hay un lugar, hay un tiempo. Creo que hoy es el día, el tiempo, la hora y el lugar para que te reencuentres con Dios. Esperamos haberte hecho compañía, una buena compañía en este día, y también queremos invitarte para el domingo para que te conectes con alguna iglesia que tengas cerca de tu casa. Nosotros te invitamos a nuestra congregación en Maipú 639, acá en Termas de Río Hondo. Pero donde quiera que vos estés, que me estés escuchando o quizás me estés viendo, conectate y llegate a una iglesia, busca del Señor. Si no, envíanos un mensajito de texto a nuestros teléfonos 3858-530353 o llamanos al 03858-421-567. Nuestro correo electrónico es casafuerte@radioestudio10.com. Estaremos ahí para escucharte, para acompañarte, y te bendecimos. Y quiero que sepas que todas las cosas están bien. En Dios está todo completo, nada nos falta. Va a ser un día hermoso el Día de la Madre. Todos los días son Día de las Mamás. Yo le digo a mi hijo, el otro día me decía: mami, dice, a lo mejor no esté el domingo. Y le digo: no te apenes porque no estés ese día, porque todos los días son días de la mamá. Así que yo te doy gracias por estar todos los otros días. Pero bueno, mañana seguramente van a recibir mimos, regalos, pero no se olviden del Señor. El Señor les ama, el Señor les cuida, el Señor les ha guardado y les ha extendido su tiempo, su gracia hasta este día para que le conozcan y disfruten de su compañía. Nos encontramos dentro de 7 días en este su programa Casa Fuerte, Restaurando a la Familia. Chao.